Muchos de aquí, de los que venimos de fuera, hemos dicho, hemos venido a España y vemos cómo España nos bendice. ¿Cuántos oran por España y están agradecidos? ¿Ve? Es una tierra que nos ha abierto puertas, que nos ha bendecido y tenemos que amarla y bendecir esta tierra. ¿Ve? Pues de la misma manera el pueblo de Israel fue llevado al pueblo de Egipto y empezó a ser bendecido. Pasaron toda esa temporada de hambre bien, estaba José y fueron llevados. Y bueno, empezaron a vivir y el pueblo de Israel empezó a crecer. Pero había ciertas cosas que el pueblo de Egipto no podía mezclarse con los de Israel y los de Israel también lo sabían. Pero el pueblo empezó a crecer y claro, al venir gente que no conocía la historia, pues empezaron a decir, no, nosotros somos los dueños, nosotros somos los egipcios y aquellos nuestros esclavos, y empezaron a hacer eso, la esclavitud. Y claro, el pueblo, después de haber sido de bendición, a pasar a ser esclavos, eso no es nada bueno, ¿no? Entonces empezaron a clamar y bueno, las cosas que nosotros sabemos por historia que empezó a suceder en el pueblo de Israel. Hasta que Dios, según la historia, ¿no?, llamó a Moisés. ¿Para qué? Para que pudiera liberar a su pueblo, porque la promesa de Dios no era estar en Egipto. La promesa de Dios era la tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? Entonces, con esto que nos lleva el Señor a entender que muchas veces vamos a llegar a ciertos lugares que van a ser de bendición para nuestras vidas, pero que no son el propósito de Dios, porque hay una palabra que Dios te ha dicho. Yo creo que todos tenemos una promesa que Dios ha dicho de nuestras vidas. Hay una palabra que el Señor ha dicho de ti, de tu familia, de todo lo que tú eres, de lo que tú tienes. Pero de repente tú ahora no lo ves, pero estás bien. Hay formas en las que Dios te va a bendecir, pero no es el final, ¿vale? Entonces yo veo que aquí el Señor, el propósito era que la tierra que fluye en leche y miel, pero estuvieron un tiempo en Egipto, pero por las circunstancias, pero para que Dios los pudiera bendecir, ¿vale? Entonces, algo que el Señor me decía, hay momentos que van a ser buenos, pero que no es el fin, ¿vale? No podemos conformarnos solamente con lo bueno que llega ahora. Tú persigue tu propósito, tú persigue tu promesa, tú tienes que perseguir tu palabra para con tu familia, tus hijos. Yo no sé cuáles sean las promesas que Dios tiene para tu vida, pero tú tienes que ir y decir, mi promesa está allá. Entonces, con todo lo que pasaba en Israel, Dios llamó a Moisés, sabemos esa historia. ¿Para qué? Para que liberara de la esclavitud. Muchas veces entramos en un conformismo de lo que estamos viendo. Bueno, el pueblo sí estaba esclavizado, pero quizás algunos como que ya se habían acostumbrado a esa vida. Y eso se da a conocer cuando Moisés los libera, salen de la tierra de Egipto. Y claro, cuando se vieron en el desierto y no había carne y no había agua, ¿qué decían? Mejor estábamos en Egipto, ¿verdad? Mejor estábamos allá, pero esclavos. Entonces, a veces nos conformamos con ciertas cosas. Yo no sé cuál sea el llamado que Dios tiene para tu vida, pero de repente ahora aquí en España tienes para comer, tienes para vivir, tienes para estar, pues bien. Pero de repente no es el propósito de Dios. No es lo que Dios ha dicho de ti. La mayoría de los que venimos de fuera, porque aquí de momento no hay ninguno que sea español, ¿verdad? Ah, es verdad, encarna. Encarna, es cierto. Pero la mayoría que venimos de fuera, venimos con una palabra y decimos, el Señor me trajo aquí, ¿verdad? El Señor abrió puertas, el Señor usó diferentes medios y aquí estoy. Pero a veces nos acomodamos a lo que llegamos aquí y nos olvidamos del por qué Dios nos trajo aquí, del por qué el Señor nos trajo a esta tierra. Y era algo que le estaba pasando al pueblo de Israel, haciendo todo breve la historia hasta donde quiero llegar. Era algo que le pasaba a Israel, se había conformado. Por eso decía, cuando ellos veían las circunstancias, mejor estábamos en Egipto, teníamos que comer. Éramos esclavos, pero teníamos que comer, teníamos que beber, teníamos que vestir. Pero eran esclavos. Entonces, muchas veces nos conformamos a las situaciones. Pues no importa, tengo que trabajar de lunes a lunes.
pero bueno, tengo que comer, tengo para enviar, tengo que hacer. La iglesia, pues, bueno, a veces nos conformamos con la situación. Yo no digo que esté mal que tú trabajes, está bien, pero tú tienes que creerle a Dios. Y ese Dios, si tú lo pones en primer lugar, abrirá puertas para que tú hayas gracia con tus jefes y te puedan dar los domingos para que puedas venir a congregarte, y no solamente a congregarte, sino también a servir, porque nosotros hemos sido creados para servir. Decía un pastor, el que no sirve, no sirve. Y la iglesia necesita manos, necesita pies, necesita ojos, oídos. Todo el cuerpo humano, no hay ningún órgano que esté vago. Todos funcionan. Todos. No hay ningún órgano que no cumpla su propósito. Excepto cuando, por ejemplo, tienen alguna parálisis, y yo sufrí cuando llegué un año después, me parece, parálisis facial de media cara, y estaba paralizado, no podía mover el ojo, y toda esta parte de aquí la tenía un poco deforme porque estaba paralizado. ¿Qué pasa cuando una persona está paralizada? No sirve. Entonces, ese no es el propósito de Dios. Tú tienes que tener en cuenta que si tú has llegado aquí y realmente tú has dicho desde un inicio, Dios tiene un propósito y me ha traído aquí, es para que tú le des la gloria y la honra con tu vida, y el Señor abrirá puertas. No nos conformemos, bueno, ya en interna o ya en el trabajo con los horarios, pero clámale a tu Dios que el Señor mueve circunstancias. Amén. Yo he visto gente, pues, y yo creo que aquí también en Sal y en Jaca, que hacen todo lo posible en sus trabajos, pero por estar domingo en los servicios. Aquí en Sal, aquí en Jaca, y eso es bueno, y Dios lo ve y Dios recompensa. Lo bueno y tan grande es que Dios no se queda con nada. Dios recompensa. Amén. Entonces, el pueblo se estaba acostumbrando a todo eso. Vino Moisés, pasó las plagas y todo eso. Ya estaban después de haber cruzado el Mar Rojo. Pero el Señor le dice algo, ¿no? Y ahí leyendo los versículos en adelante, por ejemplo, después de haber pasado el Mar Rojo, del capítulo 15 en adelante, podemos ver que después de haber visto cómo Dios obró, cómo Dios dio victoria y que los egipcios fueron hundidos en el mar, y ellos pudieron pasar por obra y gracia de Dios por esa parte del Mar Rojo que fue cuando las aguas fueron abiertas. Ellos pudieron ver la mano de Dios y estaban diciendo, wow, esto es algo increíble. Imagínense ustedes pasar por el medio de un mar y claro, cuando tú ves algo asombroso de Dios en tu vida, tú te gozas y dices, es que esto nadie más lo pudo haber hecho, solo Dios. Y te gozas, y el pueblo empezó a bendecir, el pueblo empezó a darle gloria a Dios, a cantarle. El Señor trajo el maná, el alimento, ¿no? Y el Señor empezó a bendecir así, empezó a dar agua de la roca, el capítulo 17, y empezó, pero hubo algo que el Señor empezó a ver. Que quieras o no, el pueblo había empezado a adoptar cosas de los egipcios. ¿Ustedes han escuchado ese dicho? Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Verdad? A veces cuando muchos nos juntamos siempre adoptamos cosas. Y claro, yo creo que el Señor empezó a ver cosas y decía, es mi pueblo, yo lo amo. Y ahí es cuando el Señor me lleva al capítulo 20 de los 10 mandamientos, y veo que el Señor empieza a poner lineamientos. El Señor empieza a poner parámetros, o como lo que dice aquí, mandamientos, reglas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empezó a ver que el pueblo, yo empezaba a leer este pasaje del capítulo 20 cuando dice, no matarás. Era porque en el pueblo había homicidios, en el pueblo de Dios. No hurtarás. Era porque había gente que se estaba robando. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo. Eran cosas que estaban pasando. A veces la gente, ¿no? Cuando ve la iglesia de Dios, sí, y piensa que nosotros aquí todos somos santos con nuestra gloria, que no cometemos pecado, pero cuando es todo lo contrario, somos gente pecadora, ¿sí o no? Somos gente pecadora.
La diferencia es que estamos aquí pidiéndole al Señor que nos ayude a ser mejores personas. Mejores personas. Porque la palabra de Dios dice, santo ni uno, solo Él. Entonces tú y yo somos parte de esa gente pecadora, con errores, con malos hábitos, pero estamos aquí nuevamente diciendo al Señor, ten misericordia de mí, hazme mejor que ayer, ayúdame, hazme caminar nuevamente, ayúdame a seguir tus pasos. Esa es la diferencia que tenemos nosotros. Pero a veces la gente no, y a veces nosotros mismos, es que el pastor, yo jamás pensé que me pudiera hacer eso. Santo solo Dios, el único que no falla jamás, Dios, solo Dios. Por eso la palabra de Dios dice, no, mira a Jesús, tus ojos en Jesús. Y eso no es que nos estemos justificando, no me malinterpreten, hermanos, no nos justificamos, sino que reconocemos que somos humanos. Y un día, yo qué sé, puedo estar enfadada y le puedo contestar mal a nuestra hermana. Yo qué sé, se me salió, es mi carácter, y claro, no es justificación, pero lo correcto que tengo que hacer después de haber tenido un mal comportamiento con encarna, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque el Espíritu Santo nos redarguye cuando estamos mal, ir y pedir perdón. Esa es la diferencia nuestra, que reconocemos nuestras faltas, nos volvemos a Dios, y si hemos dañado, vamos, pedimos perdón, y si nos han dañado, perdonamos, ¿verdad? Esa es nuestra diferencia. Entonces, cuando yo veo aquí que el Señor empieza a dar todo esto, pues es que el pueblo de Dios no es como muchos piensan, un pueblo santo, un pueblo que jamás se equivoca, que jamás comete errores. No, tenemos nuestras fallas. Y eso era lo que Dios estaba viendo. Y por eso el Señor empezó a darles todo esto. Pero antes le dijo Dios a Moisés, ¿no?, que el pueblo decida si yo voy a ser su Dios o no. Que el pueblo decida. Y el pueblo que dijo, sí, Él será nuestro Dios. Es por eso que cuando el Señor dice, habéis aceptado que yo sea su Dios, pues ahora esto es lo que hago. Y el Señor, esto me llevaba a mí a que cada uno de nosotros, como seres humanos que somos, reconociendo que somos débiles, tenemos que aprender a tener limitaciones en todas las áreas de nuestras vidas. Empezar a poner limitaciones. Yo creo que mejor que nadie el Señor nos conoce, y nosotros también sabemos cuáles son nuestras debilidades, ¿verdad? Que si por ejemplo a mí me gusta mucho pensar e irme más allá de lo evidente, yo tengo que empezar a ponerme limitaciones. Si hay cosas que para mí son piedra de tropiezo, yo qué sé, ciertos programas o el teléfono, que eso ahora no solamente es un vicio para jóvenes ni para niños, para adultos, hombres y mujeres también. Si yo sé que me roba tiempo de lo que yo puedo dedicarle al Señor, yo tengo que empezar a poner limitaciones. Si yo sé que hay personas que en vez de que yo pueda ser de bendición, yo tengo que empezar a poner limitaciones. No te digo que alejes, sino que tú tienes que empezar a ser sabia, que empezar a poner limitaciones. Si Dios lo hizo con su pueblo, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros, guiados por el Señor? De la misma manera en tu casa. Si tú sabes que de repente eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios, eres padre o madre, y de repente tus hijos todavía no están a los pies de Cristo, pero tú eres autoridad, tienes que poner limitaciones, porque tenemos que tener cuidado qué entra a nuestra casa, qué traen a nuestra casa. Nosotros tenemos que poner limitaciones, cuidarlos, como el Señor dice, yo quiero cuidar a mi pueblo, porque quiero que estén bien, que alcancen. Yo creo que el Señor puso todo esto, pero dijo, bueno, todos van a hacerlo a la perfección, no, porque conocen nuestras debilidades, pero al menos cuando, por ejemplo, vamos a un lugar y vemos las reglas. Por ejemplo, nosotros hace poco fuimos con la familia al bioparque, es como un zoológico, y ahí te ponen lo que no debes de hacer y lo que sí debes hacer, ¿verdad? Y de hecho nos decía, no llevar comida. Antes de entrar nos estábamos comiendo el bocadillo.
no, por ejemplo, no tocar los animales. Los animales estaban pasando por ahí, tú podías tocarlos, pero como estaba puesta la regla, no tocar, no toques. Entonces, el ser humano entiende los parámetros que se ponen, las reglas que se ponen, el ser humano la entiende. Pero cuando es en lo espiritual, al bien nuestro, también lo tenemos que entender. También en tu casa, en tu vida personal, en tu trabajo, donde quiera que tú te encuentres y sabes que hay situaciones que te son débiles, pon parámetros, limitaciones. Nosotros hablábamos con unos jóvenes y decíamos, hombres son jóvenes y nadie les dice, mira, no tienen que compartir con los demás. Sí, porque si no, ¿cómo llevamos el Evangelio? ¿Cómo les predicamos de Cristo con nuestro testimonio? Es que es ahí, con los parámetros que se tienen que poner, mostrarles que somos de bendición. Amén. En tu trabajo, un trabajo solo para cristianos, una fábrica, no lo vas a encontrar. Pasar donde tú te encuentres ahora, te vas a encontrar con todo tipo de personas. Pero el que tú aprendas a ponerte parámetros, limitaciones, hasta aquí llego yo, eso te va a ser de bendición y eso marca impacto donde tú te encuentras. Tu casa, tu familia, tu trabajo. El Señor nos ama y nos ayuda. Que el Señor sabe que si nos es fácil obedecer esas reglas que vemos en determinados lugares, bueno, a veces los jóvenes no, con la rebeldía que tienen y con todas las hormonas revolucionadas, pero cuando leemos algo, decía, ni que nos estuvieran viendo por cámaras para no tocar, pero claro, no toques, no hagas esto, no. Entonces, claro, si nos es fácil, ¿cuánto más nos es necesario tener lineamientos en nuestra vida con respecto al Señor? Y eso no lo puedo hacer yo por ti, ni tú por mí. En mi casa no lo puedes hacer tú por mí, en mi casa lo tengo que hacer yo. En mi trabajo no lo puede hacer Julie por mí, porque Julie no trabaja por mí. Ella me puede aconsejar, pero la que tiene que determinar soy yo. Por eso que es importante que el Señor hablaba y me decía, esto el Señor nos dio porque eran cosas que pasaban, no es que no pasaban, sí que pasaban. Al toque estaban ellos ya, Moisés se demoró un poco ahí hablando con el Señor y ya se estaban haciendo un ídolo, desesperados. Que el Señor sabía y conocía, y es que el Señor, por eso les digo, el Señor conoce nuestras debilidades y también nosotros somos conscientes de cuál es nuestra debilidad. Porque el Espíritu Santo siempre ahí te va a decir, esto no. Estábamos estudiando el curso de verdades fundamentales y hablábamos sobre esto cuando hablan, ¿no? Que el Espíritu Santo, que otros le dicen la conciencia, ¿verdad? Está siempre diciéndote, eso no lo hagas. Y ese es el Espíritu Santo. Aún antes de que tú quieras tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo, o de ir o de no ir, hay algo que te dice, esto está mal. Pero ya la decisión la tomas tú. ¿Verdad? Entonces, si el Espíritu Santo está siempre en nuestras vidas, está esa comunión, nos está diciendo, no vayas para ahí, no escuches estas palabras, no digas este comentario. Yo les contaba a un grupo de enseñanza que para mí era muy fácil excusarme. Fácil. Y rápido, y me inventaba las excusas, es que, yo qué sé, me doblé el pie. Pues que, yo qué sé, tenía fácil. Y eso es mentira. ¿Sí o no? En pocas palabras era mentira. Era fácil para buscar las mentiras. Y cuando el Señor empezó a redarguir mi vida, yo decía, ay Señor, ayúdame porque estoy fallando. Estoy mintiendo. No es que de repente si me decían, por ejemplo, vamos a ir, digamos, ¿no? Trabajo con abuelas. Vamos a la Iglesia Católica a rezar el Padre Nuestro o a la Virgen María. El Padre Nuestro no podemos rezar, ¿no? A la Virgen María. Yo rápido me inventaba una historia, no, es que no puedo porque estoy... Y claro, yo decía, pero Señor, yo voy a ir ¿cómo voy a ir a orar? Pero qué mejor es que el Señor me redarguía y me decía, pero di la verdad. ¿Qué eres tú? ¿Qué es lo que tienes tú? Entonces, esa era mi lucha. Y cada vez que estaba a punto de decir algo, pues, ay, ¿qué hago?
Pero claro, esa era mi debilidad. Y sigo luchando muchas veces cuando se me presenta algo, mi cabecita va corriendo rapidito a quererme excusar. Digo, no. Aunque sienta mal y me avergüence de lo que realmente es, lo tengo que decir. Entonces, nosotros conocemos nuestras debilidades, conocemos nuestros puntos débiles. Y es ahí donde tenemos que poner parámetros, lineamientos. Que tú empieces a crearte eso, no hacer esto, no aquí, no allá, no lo otro. Porque sobre todo nuestra vida tiene que estar bien con el Señor. Porque como a mis hijos les digo, si tú piensas que nadie te ve, equivocado. Yo no podré estar, le digo, pero está el Señor. Te está viendo y te está escuchando lo que dices, lo que haces, lo que ves. Así que a mí me podrás engañar, les digo, pero al Señor no. Y yo les digo, ¿no? Y el Señor de alguna u otra manera me hará enterar de lo que estás haciendo. Y es que un día pasó, habíamos dejado a mi hijo mayor solo en casa, sí, y estábamos, nosotros habíamos tenido algo en la iglesia. Entonces estábamos regresando y abriendo la puerta siento algo que el Señor me dice, revisar el móvil a tu hijo. Y yo entro, abro la puerta, pero algo así como que me entró, revisa el móvil. Entonces, Jeremy tiene 11 años y en ese tiempo estaba con 10. Y a mí me dice, eres inocente, ¿no? Lo conocen algunos, es muy inocente, sí. Pero claro, a él le gusta ver sus cosas de juegos y esto. Pero claro, yo cuando entré a la habitación, le dije, mamá, ¿qué tal? Le digo, ¿qué estás viendo? Ay, mis cosas. Enseñarme, le digo así. Mamá, es que yo no lo quería hacer. Yo estaba viendo mi juego y se me puso una página, empezó a llorar. Y, claro, no, yo no le había dicho nada, o sea, fue el mismo. Y claro, yo a él siempre le recuerdo, ojo, le digo que el Señor me avisará. Pero claro, es un trabajo que el Señor también está haciendo con él, ¿no? Fue algo que pasó esa vez y yo le decía al pastor, tenemos que estar pendientes de ellos en todo y ser tan sensibles a lo que Dios nos dice, porque el Señor nos ama y siempre nos irá mostrando. Si tú estás orando por tus hijos y el Señor por ahí te intriga o te lleva algo, no pienses, bueno, será mi imaginación, o sea, si lo ve, ¿no? Pero no directo, porque si no se sienten, sino con amor, ser sabios, como decir, ser sabios, porque los que tenemos hijos que están viviendo a esa etapa de la adolescencia, de la juventud, es complicado. Y en estos tiempos, pero tenemos que aprender a tener lineamientos en nuestra vida. Y el Señor hablaba en mi corazón y es la palabra que quería compartirles. Si bien es cierto, estos son los 10 mandamientos que marcaron la historia para todo el pueblo de Israel. Creo que en el Nuevo Testamento, cuando Jesús vino, dijo, no son 10, son solo 2. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres. Y lo segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos encierra todo esto y encierra todo lo que tú te puedes poner como lineamientos. Porque todo lo que tú te vayas a poner límites es porque amas a Dios y porque te amas a ti mismo y porque amas a tus hijos. Y porque amas a tu esposo, a tu esposa, a tus padres, porque amas. Porque cada cosa que tú vas a empezar a decir, esto sí, esto no, es porque te amas y porque amas. Y sobre todo porque nuestra vida tiene que ser ese templo santo delante de Dios. Entonces, en todas las áreas de nuestra vida, iglesia, amados hermanos, tenemos que aprender a poner lineamientos, parámetros. Nosotros mismos pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe, pidiéndole al Señor que nos guíe. Solo así vas a poder llevar ese camino bien. Yo no te digo que va a ser perfecto, porque después de todos estos mandamientos, después nomás, ustedes vieron que el pueblo se hizo el ídolo del becerro de ídolo. No te digo que vamos a ser perfectos, porque como lo decía, perfecto ni uno, pero vamos a estar en ese camino de decirle, Señor, ayúdanos. Y al menos vas a ayudar a todo lo que te rodee a que las cosas vayan mejor. Yo te animo, iglesia,
a que tú empieces a escudriñar esta palabra. Esta palabra que por más que vuelvas a leer, y te lo repito ahora, una y otra vez el mismo capítulo, el mismo versículo, el Señor algo nuevo te hará. Y el Señor, yo los 10 mandamientos lo he leído y toda la historia y decía, realmente el Señor sabe lo que somos, pero no nos deja solos. El Señor viene y nos da, haz esto, no hagas esto, mira, ven por aquí, no vayas por allá, y todo está aquí. Todo está aquí. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Amén. Yo no sé cómo hasta ahora haya estado tu vida delante de Dios. Yo creo que en la mañana te lo veo repitiendo más de 2 o 3 veces, pero lo sabes tú y lo sabe el Señor. Pero quien tiene que tomar la primera decisión, quien tiene que dar el primer paso, eres tú. Eres tú de decir, Señor, yo quiero hacer las cosas bien, y ayúdame. Primero uno mismo, con lo que tú te vayas a proponer.